un repasito. No, vamos a hacer un breve repaso sobre las técnicas. Ok, está bien. Es que en esta presentación al final viene el siguiente contenido, el que vamos a ver hoy, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, si todo está claro. Pues en las clases anteriores mencionamos los métodos, también vimos las técnicas de investigación, ¿verdad? Y dentro de estas, digamos, estos aspectos tan relevantes del plan de investigación, esta ya es la parte metodológica, o sea, cómo vamos a hacer ya la investigación, ¿verdad? Cómo echar a andar ya la investigación, ¿no? Mencionamos varias técnicas que son fundamentales, ¿verdad? Sin las cuales no podemos trabajar. Cuando hacemos investigación, ¿verdad? Como el fichaje, la revisión bibliográfica, y también mencionamos técnicas de campo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijimos que es el trabajo de campo? A ver. Llegar al lugar donde se va a investigar, no sobre lo que estamos tratando. ¿Es cuando el investigador va al lugar de los hechos a recolectar información? Así es, chicas, muchas gracias. Sí, entonces vamos al lugar, ¿verdad? Donde está sucediendo, donde se está dando esta problemática, ¿verdad? Y platicamos directamente con personas involucradas, ya sea víctimas, expertos, fiscales, testigos, ¿no? Entonces, que nos pueden aportar esta información. Bueno, entonces, en esto consiste el trabajo de campo. Y bueno, y para poderlo realizar, nos apoyamos en estas técnicas, ¿verdad? Que son estrategias que nos sirven para recolectar la información. Entonces, ahorita acabo de dar acceso a un compañero o compañera. Si a alguien más se le complica ingresar, me avisan, ¿verdad? Bueno, entonces, recapitulando un poquito, mencionamos la encuesta, ¿verdad? Que se basa en métodos estadísticos para realizarse, ¿verdad? Se toma una muestra de la población. Bueno, mencionamos, ¿verdad? Algunos criterios importantes para poder redactar una encuesta, ¿verdad? Sí, o sea, dentro de ellos, pues dijimos que es bien importante que nosotros presentemos a las personas que van a ser encuestadas el mayor número de respuestas posibles, que sean lógicas, ¿verdad? Sí, que sean reales, que sean lógicas, ¿no? Pero sí hay que presentar varias opciones, porque esto nos ayuda a nosotros al momento de analizar, ¿verdad? Los datos que obtuvimos o la información, ¿no? que se obtuvo. Ay, permítanme, solo vamos a dar acceso aquí a un compañero. Glenda, y viene Luis. Muy bien, bienvenidos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en eso consiste la encuesta. Luego también, ¿verdad? Platicamos acerca de la entrevista, ¿verdad? Ah, bueno, de la entrevista ya habíamos platicado antes, ¿verdad? Que dijimos que es una entrevista cara a cara, ¿no? Una reunión, ¿no? Cara a cara entre el entrevistado y, bueno, entre el entrevistador, digamos, y la persona que puede ser un informante clave, un informante importante, ¿no? A ver, aquí viene Brandon, ok. Muy bien, bueno. Ok, bueno. Entonces, también nos faltó abordar, ¿verdad? El tema del grupo focal. Esta es otra técnica, el focus group, taller o grupo focal, ¿verdad? Así se la llama. Y entonces, esta es otra técnica que es bien importante y es bien interesante, ¿sí? Porque esta consiste, o sea, como les decía, también se le llama taller, o sea, se puede considerar una entrevista grupal, porque nosotros vamos a invitar a varias personas para que nos den sus opiniones y para que compartan entre ellas también, ¿no? Entonces, es una técnica muy interesante porque nosotros obviamente tenemos que elaborar una guía, ¿verdad? Para poder realizar este ejercicio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De este, es lo que pretendemos, el propósito de ese taller, ¿sí? Y tenemos que, es interesante, como les decía, porque, por ejemplo, si sentamos a representantes de grupos que pueden ser, que pueden entrar en polémica o que pueden ser antagónicos, también nosotros podemos ir observando las reacciones de uno y otro, ¿no?
O sea, no se trata de ponerlos a pelear, no es eso, ¿sí? Solo se trata de poder conocer la opinión de unos y de otros, ¿no? Uh-huh. Y obviamente hay un moderador, moderadora que se supone que tiene que mantener, ¿no? Ahí en la situación para que actúen, digamos, para que se desarrolle con mucho respeto, ¿verdad? Y obviamente también cómo promover el diálogo, ¿verdad? No la confrontación. Eso es bien importante, ¿sí? O sea, solo en la señorita Laura y en esos programas, ¿verdad? Que se buscan, digamos, mayor rating y el morbo, ¿no? En televisión. Buscan así confrontar a la gente de esa forma, ¿no? Y que se falten el respeto, etcétera, ¿no? Pero aquí se supone que nosotros dentro de este taller que vamos a ver que queremos realizar, buscamos que haya diálogo, ¿verdad? Muy bien, entonces es bien interesante esta técnica porque nosotros, bueno, primero vamos a elaborar un guión, ¿verdad? Una guía para realizar este taller, pero además nosotros tenemos que seleccionar a personas que nos puedan aportar información relevante, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera, digamos, un tema sobre que tenga que ver con COVID, ¿verdad? Sobre el asunto de salud, pues obviamente tendríamos que convocar a representantes del ministerio, ¿verdad? De salud, representantes del gremio de médicos, por aparte representantes de enfermeros y enfermeras, porque muchas veces es diferente el trato que se le da a los médicos. Se supone que como ellos son graduados, universitarios, pues tienen un estatus más alto que enfermeros y enfermeras y otro tipo de personal, ¿no? Bueno, en fin, para poder conocer la versión de cada uno y cada una, ¿no? Cómo están trabajando y cómo se les ha garantizado condiciones adecuadas para que realicen su trabajo, ¿no? Vemos que están en nuestro país, ahorita se encuentran en esta fase, primera etapa, ¿no? De vacunación de personal médico, ¿sí? Y bueno, o sea, también personal administrativo de los hospitales, ¿verdad? Fíjense, estábamos comentando también con otras compañeras, ¿verdad? Que también en esta etapa, además del personal médico, también se está vacunando a bomberos, ¿verdad? Que cubren emergencias que relacionadas con temas de salud. Policías igualmente, ¿verdad? Porque están apoyando, digamos, en el combate o en el abordaje, ¿no? De la emergencia. Bueno, entonces esa podría ser una, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ¿a quiénes creen ustedes que tendríamos que invitar, por ejemplo, si el problema de investigación fuera sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en las familias guatemaltecas? Hola, hola, ya me quedé sola o que se cortó a la gente trabajadora. Gente trabajadora, dice el compañero. Ajá. ¿Podrían ser economistas o los que estudian ciencia política que miran varios factores? Sí, como dice la compañera, ¿verdad? Algún experto en el tema, sí. También, ¿verdad? Ya sea economista, politicólogo. Lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? También. Los trabajadores, ¿sí? Y dentro de los trabajadores habría que ver, ¿no? O sea, igualmente podríamos invitar, por ejemplo, si nos vamos a interesar más sector informal, ¿verdad? Todo este tema de personas que trabajan por cuenta propia, ¿sí? Y aunque ahí hay diferencias, ¿verdad? Vimos cuando se pidió que estas personas se inscribieran en las municipalidades para unas ayudas, ¿verdad? Creo que era el bono familia. Realmente se supone que las municipalidades ya tenían unas especies de censos, ¿verdad? Sobre este tipo de población trabajadora, ¿verdad? Pero habían más personas, o sea, porque dentro del sector informal entran también la señora que saca, digamos, en la banqueta de su casa una mesita y vende tostadas, el señor que vende helados, ¿no? Entonces, había muchas más personas, trabajadores informales y que no estaban registrados, ¿verdad? Bueno, entonces, como mencioné, las municipalidades ayudaron tanto que le dieron también a los muertos. Híjole, sí, mire qué triste, ¿verdad? O sea, en la corrupción, que dice el compañero, ¿verdad? Y ahorita con esto de la vacuna, pues igual vemos que ojalá que nos pongan la vacuna realmente, ¿verdad? Que llegue. Lo que dicen es que
cuando termine esta primera fase de vacunación de personal que está en la primera línea, ¿verdad? Va a empezar la vacunación de personas de tercera edad y luego así va a ir bajando, ¿verdad? Ya los, digamos, empiezan mayores de 60, luego vienen mayores de 50, mayores de 40 y así. Vamos a ir bajando, a ver cuándo nos toca. Bueno, ok. Entonces, regresando entonces a este tema, ¿verdad? Si fuera sobre impacto socioeconómico de la pandemia, podríamos invitar, mencionó el compañero, trabajadores, sí, personas de la clase trabajadora, y podríamos ir seleccionando, ¿verdad? O sea, si es una persona que ya tenía su trabajo, una plaza con el Estado o con la iniciativa privada, sí, como le fue, si le dieron el subsidio por desempleo, por ejemplo, o si estamos tratando con personas del sector informal, ¿no? Además, como mencionaban los compañeros, un experto que puede ser un economista, ¿verdad? Luego, igualmente, podría ser de repente alguien de la municipalidad para ver esos programas que utilizaron, alguien del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Igualmente el Ministerio de Economía, ¿no? Para ver realmente qué fue el trabajo que hicieron, qué avances, ¿no? Miren, esto del grupo focal es bien interesante y si se logra que se presenten todos estos invitados, se puede obtener muy buena información, ¿sí? Porque ustedes economizan tiempo, recursos, y es bien interesante también la observación de cómo se pueden relacionar, ¿no? Cómo interactúan. Pero también es complicado que a veces que coincida la agenda, sobre todo cuando queremos invitar a gente que puede estar en cargos más altos, ¿no? Pero sí es muy interesante, es un tema interesante. Y además nosotros de tener nuestro guión, ¿sí? Nuestra guía con algunas preguntas. Obviamente las preguntas se lanzan para que cada representante dé su opinión, ¿no? Y luego, al mismo tiempo que se dirige, ¿no? Este taller, se está grabando las respuestas. Entonces se puede tomar nota y se va grabando, porque hay detalles que luego se nos pasan, ¿no? Algunos comentarios que hicieron. Bueno, fíjese, licenciada, que algo que me llamó mucho la atención en el MIDES, ahorita que fue lo de la pandemia, era de que hubieron unos casos de personas que llegaron a decir que no querían lo que era la ayuda y les dijeron de que no sabían cómo reaccionar con eso porque ellos solo ejecutaban y que no sabían qué hacer a la hora de rechazar la solicitud de la persona. Interesante eso, ¿verdad? Realmente no se había contemplado esos casos. Y de plano le dijeron a la persona, mire, mejor quédeselo o déselo a alguien que lo necesite, o cómo. No tenían cómo darle de baja a eso, solo simplemente no podían, tenían que ver qué hacían, ¿no? Solo que la persona lo cambiara, como le daba su número de teléfono y que llevara el dinero y que lo regresara, pero todavía así no sabían ellos cómo proceder ahí, esa gestión. Gracias, amiga, qué interesante, ¿verdad? Porque fíjese que también en esa distribución en esa asignación a través de los recibos de luz, había personas que hubo muchas personas que vivían solas y que tal vez su consumo no era muy alto, pero que estaban en sectores residenciales así altos, ¿verdad? Clase media alta y así, y que entonces les llegaba el recibo con el código para inscribirse a lo del bono familia. Entonces, y muchas personas que más necesitadas, pues, no tenían recibo de luz, ¿sí? O eran los mismos, los propietarios de las, digamos, los arrendatarios, ¿verdad? La gente que les alquilaba, ¿sí? Una habitación, ¿no? O un departamento, una casita, los que se quedaban con los recibos, ¿verdad? Pero qué interesante esos casos, Amílcar. Bien interesante. También hubo mucha gente que solo recibió un primer aporte y así, ¿verdad? En fin, sí, hubo mucho descontrol. Yo supe de una señora, por ejemplo, que le avisaron que el último aporte, el último depósito del bono familia ya lo tenía. Pero resulta que los anteriores nunca le llegó aviso de que se lo habían depositado. Entonces, ¿qué pasó con ese dinero? Y el ministerio tenía un límite para ejecutar. Bueno, y Amílcar, a ver si saben qué pasó con esos casos. Interesante, ¿verdad? Pues que yo sepa, no se pudo. No sé qué habrá pasado, no sé. Ellos mismos, ya que eran conscientes, digamos que
Se solicitó por medio de una carta a la baja, pero no, dijeron que no sabían qué hacer, qué procedía ahí. Mire, pues. Pero tal vez estas personas que fueron a decir que no lo querían, al ver esta situación, buscaron a alguna persona necesitada para darle el dinero, ¿verdad? Que era otra opción. Mira, interesante esos procedimientos, Amílcar. Ni modo, se tienen que ir trabajando, pues. Qué bonito, realmente, que haya habido esos casos. Bien, ok. Bueno, entonces, como les comentaba, esto del grupo focal es una técnica bien bonita, bien interesante. Si la podemos aplicar, es muy buena. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto que era con señoras en asentamientos y fíjense que había bastante participación. Fue una experiencia bien interesante para la gestión de recursos, ¿verdad? De energía eléctrica, de agua, también legalización de terrenos, todo esto. Estuvo bien bonita la experiencia. Bien. Ok, entonces, ahora, digamos, terminamos esa parte de métodos y técnicas de investigación, ¿sí? Y hay otro punto en nuestro plan, que es el cronograma de actividades, ¿sí? O sea, nosotros siempre planificamos, ¿no? El tiempo, cómo vamos a realizar, digamos, algunas tareas cotidianas. Ay, permítanme, me voy a pasar a esta otra. Me voy a pasar acá. Bueno, si alguien tiene inconveniente en ingresar, me avisan, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre el cronograma, ¿verdad? Entonces, es importante, nosotros normalmente planificamos, ¿no? Nuestras actividades. Desde una noche antes planificamos el día siguiente o planificamos nuestra semana. Por mes también hay cosas, actividades que realizamos por mes o a principio de año, ¿verdad? A principio de año ya ven ustedes que el tema de los antecedentes, ¿verdad? Penales y policíacos, el boleto de ornato y todas varias actividades que hay que realizar, ¿verdad? Entonces, en todo momento, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana nosotros estamos organizando nuestro tiempo, sí, para que nos rinda. Había alguien por ahí que decía, lástima que yo quisiera que el día tuviera unos 28 o 30 horas, ¿verdad? Porque no me alcanza. Entonces, siempre estamos haciendo como una estimación del tiempo que vamos a invertir, ¿no? En nuestras actividades. A veces sí, lo cumplimos a cabalidad, ¿no? En nuestro día, y a veces surge algún inconveniente y pues ya no pudimos. Algún accidente por ahí o llovió y se inundó el periférico y ya no me dio tiempo. Era un tráfico terrible y ya no pude realizar alguna actividad que tenía pendiente o ya no. Mi idea era llegar al primer periodo de clase en la facultad y llegué al segundo y llegué todo empapado y tuve que dejar por allá la moto, el carro, no sé. Pero entonces la idea es que nosotros siempre estamos planificando, ¿no? Nuestro tiempo, ¿sí? Para que nos alcance, ¿sí? Y para optimizar, ¿no? Los recursos, igualmente la gasolina, ¿no? Cuando tenemos que hacer varios mandados o en el trabajo, ¿no? Varias reuniones, pues para que nos alcance el tiempo, nos rinda el tiempo y también la gasolina, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos investigación, igualmente nosotros vamos a hacer un cronograma, ¿verdad? Digamos, en una gráfica nosotros vamos a plantear cómo queremos gastar el tiempo, ¿no? Por un lado, cuánto tiempo vamos a dedicarle a la investigación, cuántos meses vamos a trabajar en ello. Y además vamos a contemplar allí actividades que son significativas, que son importantes para nuestra investigación. Bueno, entonces, si vemos acá este diagrama de Gantt, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el eje horizontal tenemos el tiempo, ¿verdad? La temporalidad y está por meses. Aquí digamos que me voy a llevar 4 meses para hacer esa investigación. Si es la tesis o si es algún proyecto personal o si yo trabajo en ello, ¿no? Voy a contemplar aquí cuántos meses le tengo que invertir o le puedo dedicar. Y si vemos, cada mes está dividido en 4 semanas, ¿verdad? A veces hay meses un poquito más largos, etcétera, pero para cuestiones prácticas vamos a trabajar 4 semanas, ¿verdad? Fíjense que yo trabajé en la unidad de tesis de la facultad y cuando estaba trabajando ahí, habían estudiantes que eran bien dedicados y querían dividir esto en días. Y eso es más complicado, yo siento. Se mete uno más presión para hacer sus actividades.
Y yo siento que es presionarse por gusto. Bueno, cuando se trata de la tesis, por ejemplo, que es un proyecto un poquito más extenso, ¿no? Bueno, pero lo importante es que podamos dividirlo en meses y cada mes en 4 semanas, ¿no? Y si vemos acá, yo solo lo tengo como mes 1, mes 2, o sea, no tengo febrero, marzo, abril, porque muchas veces cuando estamos haciendo una investigación que depende de nuestro tiempo exclusivamente, de nuestro tiempo libre, como una tesis, a veces hay inconvenientes que se presentan, o sea, tengo demasiado trabajo. Nos va a caer una auditoría, etcétera, tengo que preparar mucho material y entonces este mes ya no puedo avanzar como yo quisiera. O puede ser que hay alguna hermana de familia, tengo que hacer un viaje de última hora, etcétera. O digamos, no hay circulación interdepartamental cuando era lo de la pandemia y ni modo, y mi tema no era en el departamento de Guatemala, era, no sé, en Zacatepeque o en Xela, y pues no podía circular como yo quería, ¿no? Bueno, entonces siempre hay que tener presente esas situaciones, ¿no? Bueno, entonces el eje horizontal, como les decía, está el tiempo. Y acá, en el vertical, están las actividades a realizar, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos, por ejemplo, tenemos la selección del problema, de investigación, el tiempo que dedicamos a leer, ¿verdad? A investigar sobre ese problema para poder empezar a hacer nuestro plan de investigación, elaboración de fichas, elaboración del plan, cuántas semanas, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, aquí a la par le vamos asignando cuánto tiempo pensamos que podemos invertir, ¿no? Dedicarle a cada actividad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la selección del problema, 1 semana, la revisión bibliográfica, pensamos que pueden ser 2, y aquí mismo a la par la elaboración de las fichas, luego la elaboración del plan, pues ya le calculamos 4 semanas, y así, ¿verdad? Con las demás actividades. Si vemos acá, tenemos bastantes actividades que son las más importantes, ¿verdad? Esto de poder trabajar el cronograma también nos sirve para ir aterrizando, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, no? O sea, ya, digamos, ya anteriormente en el plan, ¿verdad? Ya planteamos qué métodos vamos a utilizar, qué procedimientos, ¿no? También nuestras técnicas, las estrategias. Pero ahora acá en el cronograma, nosotros vamos a decir, bueno, ya vamos a tener un desglose, ¿sí? Más detallado de cómo vamos a desarrollar esa investigación. Entonces aquí, por ejemplo, después de la elaboración del plan, la redacción de los instrumentos. ¿Cuáles son nuestros instrumentos de investigación? Las encuestas. Los instrumentos, como dice la compañera, la boleta de encuesta, la guía de observación, la guía de entrevista. Bueno, la prueba de los instrumentos, ¿verdad? O sea, dijimos, es necesario hacer pruebas, ¿sí? Con nuestros amigos, conocidos, ¿no? Vamos a probar nuestra boleta de encuesta, ¿sí? A ver, si las preguntas están claras, ¿sí? Si son las adecuadas, ¿no? Para el problema que me interesa investigar. Si estas respuestas que yo le puse a esta pregunta, tal vez, sí son las adecuadas o hay otras que se adaptan mejor, ¿no? Entonces, para eso me sirve hacer la prueba de los instrumentos, ¿verdad? Luego, el ajuste de los instrumentos, vamos a corregir, ¿verdad? Lo que sea necesario que hayamos observado cuando hicimos la prueba. La realización del trabajo de campo ya directamente, ¿verdad? Entonces, aplicación de encuestas, realización de entrevistas, tabulación. ¿Qué es esto de la tabulación? Es el ingreso de los datos. Cuando se realiza el análisis y organización de los datos. Mire, la tabulación es el conteo de los datos, ¿sí? O sea, lo podemos hacer manual, así como que contando cuántos sí, cuántos no, por boleta, ¿no? Cuántos dijeron que sí van a votar y que sí les interesa o que rechazan alguna opción. Pues es el conteo, ¿no? De las respuestas y así las vamos clasificando, ¿no? Puede ser manual, como les comentaba, puede ser en Excel.
o también más avanzado en SPSS, ¿verdad? Es así como que, wow, en SPSS. Bueno, ok, bueno. Y ya luego que está tabulada nuestras respuestas, ya contamos cuántas respuestas tenemos a favor, en contra, quienes no contestaron, no les interesa. Ya podemos empezar a analizar la información. Bueno, entonces análisis de datos o análisis de resultados, ¿verdad? Redacción del primer borrador, las revisiones del profesor o del asesor de tesis, incorporación de correcciones y presentación del informe final. El informe final, pues, es el documento, ¿verdad? En donde ya va a contener nuestros capítulos con los resultados de la investigación. Ya ahí se integra todo, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos alguna duda sobre el cronograma. ¿Cómo estamos? ¿El cronograma se tiene que incluir en el trabajo final o solo es para nosotros? El cronograma se incluye en el plan. Sí, se incluye. Fíjense que el cronograma se puede trabajar en Word o también en Excel. Y bueno, habrá otros programas también, ¿no? Que ustedes conozcan, ustedes que están más avanzados. Pero en Word se puede y en Excel también. Creo que Google Drive también tiene algo similar a Excel, no. Bueno, no sé. Para los que saben más de esto, de esa herramienta. Bueno. ¿Alguna otra duda sobre el cronograma? Bueno, ok. Bueno, entonces vamos ahora a otro apartado, ¿verdad? Que es la estimación de recursos, ¿sí? La estimación de recursos, obviamente, además de, digamos, de organizar el tiempo que nos va a llevar a hacer la investigación, nosotros también necesitamos establecer qué necesitamos, qué materiales, qué personal, ¿no? Qué aparatos igualmente, si vamos a necesitar computadora, grabadora, la tablet, no sé, el celular. Entonces, todos estos recursos es importante que nosotros hagamos un planteamiento acerca de ellos, ¿verdad? Primero para ver si es realista, ¿no? Este problema que quiero investigar. Realmente sí lo voy a poder realizar con el personal que tengo, ¿sí? Con el dinero que tengo me va a alcanzar, con el tiempo que yo estoy planeando que voy a utilizar en hacer la investigación. Entonces, esto es bien importante porque, como les decía, bueno, primero para aterrizar, ¿es viable o no? Y luego para tener claridad, ¿no? Sobre las necesidades que demanda esta investigación, ¿no? Esto es bien importante. Bueno, entonces, por ejemplo, entre los recursos humanos, pues son las personas que van a participar en la elaboración de la investigación. Les podemos decir una coordinadora o coordinador, una investigadora o investigador, 5 encuestadores, un auxiliar, ¿no? Que a veces dentro de los grupos así se organizan, ¿no? Bueno, también hay grupos, dentro de los recursos humanos se pueden incluir a las personas que van a ser encuestadas, ¿no? Si vamos a encuestar a 30, 40 personas, 30 encuestados, ¿no? Bueno, luego también los recursos físicos, ¿verdad? El espacio, muebles que vamos a utilizar o a necesitar, ¿no? Y vamos a tener una oficina, un escritorio, una silla secretarial, una mesa, 8 sillas, así decían, fíjense, un grupo el año pasado, ¿verdad? Casi que una sala de juntas, ¿no? Pero pues eso es lo que estoy planteando yo. Si me están contratando, me están pagando para hacer esta investigación. Ahora, si no, si es mi grupo de trabajo, pues en la sala de mi casa, ¿no? Y como nosotros ahora estamos trabajando de forma virtual, pues bueno, solo ahí sí que digamos que es estimar, bueno, qué necesito yo en mi casa para poder trabajar, ¿no? En la mesa, ¿no? Del comedor, una silla, ¿no? Bueno, luego tenemos los recursos tecnológicos, ¿verdad? La computadora, el celular ha pasado a ser una herramienta bien importante, ¿sí? Porque ahora
el celular ya no sirve solo para hacer llamadas, sino que también yo le instalo Word, le instalo Excel, le instalo PowerPoint y me sirve para trabajar allí. Sí, yo ahí puedo redactar mi investigación, ¿no? Bueno, entonces, celulares o una impresora, si voy a necesitar USB, por ejemplo, ¿no? Una USB. O si lo voy a subir a la nube, no sé. Y luego también los recursos materiales, ¿no? Digamos, cuestiones de oficina que me van a servir para materiales de oficina, ¿no? Que voy a necesitar para realizar mi investigación. Por ejemplo, si para poder imprimir, ¿no? El trabajo, poder imprimir las encuestas, ¿no? Las boletas de encuesta. Esto, bueno, cuando se hace presencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 remas de papel oficio. A mí me gusta mucho utilizar el papel oficio, fíjense. Lástima que no nos vamos a ver en el aula, pero sí. Yo los laboratorios siempre se los imprimo y se los llevo a cada grupo en papel oficio. Bueno, entonces, una resma de papel carta, tinta color negro, tinta de color, lapiceros, grapas, si se van a necesitar esas tablitas, ¿no? Que tienen como un clip que es para apoyarse, ¿no? Cuando esté usted haciéndole las preguntas, que esté haciendo su encuesta, ¿no? Entonces ahí para que pueda escribir bien, ¿no? En fin, entonces todos estos recursos nosotros ahí los vamos a plasmar, ¿no? En el apartado de recursos materiales. Y luego también vamos a estimar otro apartado que es el de recursos financieros. Ay, joles, me voy a pasar a la otra. Ay, Dios mío. Me voy a regresar a la otra presentación. Es que fíjense que en esta presentación lo tenía más desarrollado. Un tema, pero acá, a ver. Ok. Híjole, si esto lo hubiera puesto mejor al principio. Ok. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Aquí nos queda un poquito más claro el tema de la estimación de recursos. Como les decía, los recursos humanos, ¿verdad? Quienes van a participar, quienes van a realizar la investigación. Y también podemos tomar en cuenta a las personas que van a ser nuestros informantes, ¿no? Que están cediendo su tiempo. Los recursos físicos, ¿verdad? Si va un espacio, una oficina o la sala de la casa, la mesa, una silla, ¿no? Recursos tecnológicos, recursos materiales, ¿no? Todos los materiales de oficina que se puedan necesitar. Y obviamente también los recursos financieros, ¿verdad? Porque es importante que tengamos nuestro presupuesto, ¿sí? ¿Cuánto vamos a gastar en cada cosa, ¿no? Entonces, estimar en recursos humanos cuánto se va a gastar. Puede ser que de repente nosotros en el grupo de investigación no sean suficientes compañeros, entonces de repente pedimos ahora a otras amistades que nos apoyen como encuestadores, entonces digamos, bueno, vamos aquí a pagarle, ay Dios, el puntero. ¿Verdad? Ahí vamos a llamar a algunos amigos para que nos ayuden a pasar las encuestas, por ejemplo, ¿no? En recursos físicos, si vamos a hacer algún gasto, digamos, en conseguir alguna mesa, alguna silla, ¿no? Recursos tecnológicos, si es que tenemos que gastar. Por lo regular, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en alguna institución, es bien importante estimar, calcular, ¿verdad? Cuánto vamos a gastar. O sea, inclusive aquí en recursos humanos, pues ya son los salarios de las personas que son contratadas específicamente para esa investigación. Entonces subiría, obviamente, ¿verdad? El valor en este rubro de recursos humanos, ¿verdad? Cuando ya tomamos en cuenta los salarios del personal que va a estar trabajando en esto, ¿sí? Igualmente, los recursos físicos, cuando hay que adaptar una oficina, ¿no? Una sala de juntas, ¿verdad? Entonces, obviamente, esos datos ya van subiendo, ¿no? Los montos van subiendo. Los recursos tecnológicos, si va a ser necesario comprar equipo, ¿verdad? Para poder realizar la investigación. Los recursos materiales, igualmente, ¿verdad? Materiales de oficina, calcular cuánto se va a gastar. Sobre esto, pues, siempre calcular los imprevistos, ¿verdad? Por cualquier situación que pueda surgir, digamos, se perdió algún equipo, etcétera. Se descompuso, entonces hay que ver cómo se resuelve, ¿no? O hay que contratar a alguna persona, no se nos había ocurrido que necesitamos un informático que nos apoye y es un proyecto grande, entonces pues tenemos que contratarlo, ¿no? Entonces, allí para ir cubriendo cuestiones que surjan, ¿verdad? Y que sean importantes, ¿no? Bueno,
Ok. Entonces, no sé si tengamos alguna duda sobre este otro aspecto, ¿verdad? La estimación de recursos, ¿cómo estamos? Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una consulta acerca de los recursos financieros. En el caso de nuestro plan de investigación actual, será necesario realizarlo porque la mayoría es en, ¿cómo se llama? Online. Entonces no le veo tan necesario. Fíjese, Leslie, que, mire, estamos trabajando en línea, pero es importante que lo elaboren para que tengan una idea de cómo se trabaja ese apartado, ¿sí? Por cualquier cosa, porque mire, o sea, ahorita es para el tema del plan de investigación, pero luego también va a haber compañeras que tengan la oportunidad de trabajar en alguna institución en donde pueden, digamos, diseñar algún proyecto. Entonces, es importante aprender a hacer este apartado. Solo es un estimado, pues, porque realmente, obviamente no se va a necesitar, ¿no? Pero es para hacer un ejercicio, ¿no? De aprendizaje nada más sobre ese apartado, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Para servirle, Leslie. Aquí en el chat, a ver quién. Bueno, miren, aquí tengo varias preguntas. Gendrix David, ¿en qué tipo de proyectos recomendaría usar el cronograma en días? Mire, cuando es una investigación que, digamos, que tiene usted un mes, por ejemplo, o sea, yo tenía un profesor en historia que nos dejaba, con cada investigación teníamos que elaborar primero un plan de investigación y luego hacer el informe. Entonces ahí era que 3 semanas, un mes, ahí podía, como que ahí tal vez sí podía utilizar esto de hacer, planificar diario, ¿verdad? Porque era tarea en grupo, etcétera, ¿verdad? Ok, David. Miren, aquí también estaban opinando sobre quiénes invitar al grupo focal, ¿verdad? Dice, sí, pues Gabriel, al sector vulnerable, ministro de Finanzas, sí, pues, directamente a las familias. También, ¿verdad? Poder invitar representantes de las familias afectadas. Ok. ¿Qué dice Aline? ¿Cuántos meses debe realizarse aproximadamente? Aquí nosotros vamos a hacer un cronograma para 4 meses. ¿Qué dice Orlando? ¿También van en el trabajo y en qué parte? Sí, Orlando, van en el trabajo. Sí, ahí van. Sí, hay que hacer, Pablo, hay que hacer un presupuesto. Sí, es parte del ejercicio, digamos, de aprender cuáles son los componentes del plan de investigación. Diana, sí, para una tesis hay que hacer el cronograma. José. Licenciada. Sí, ¿qué dice Andrés? Disculpe, igual en el cronograma tenemos que tener los mismos 14 puntos o depende de cada investigación. Mire, se puede adaptar, pero yo prefiero, mire, la verdad, yo quisiera que ustedes puedan ir trabajando esto y que les quede este material, porque cuando ustedes ya les toque ir a la unidad de tesis, yo sé que está muy lejos el 8º semestre, ¿sí? Pero cuando ustedes ya quieran estar allá, pues van a tener este material de referencia, ¿sí? Entonces, para ustedes es como la mitad del trabajo, saber qué hacer con el plan de investigación. No saben ustedes toda la complicación que hay con esto de los temas, con este tema de la tesis, ¿verdad? A ver, ahorita les quiero presentar aquí el ejemplo de plan para que ustedes vean en qué orden van. Otto, usted dice ahorita en la estimación de recursos, el cronograma, dice usted, ¿verdad? En tiempo, recursos económicos e informativos. Fíjese que sí les voy a pedir que trabajemos esos aspectos, realmente no es tan extenso, para que vayamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo se elabora. A ver, ¿dónde tengo el ejemplo? Aquí se los voy a compartir. A ver.
No sé si aquí ya se ve bien, ¿verdad? A ver si ya estoy presentando el ejemplo, ¿sí? ¿Sí se ve? Licenciada. Sí, licenciada. Ah, muy bien. Va, entonces ahorita les voy a ir mostrando. Por ejemplo, porque preguntaba Orlando en qué orden van en el plan, ¿verdad? Entonces, miren, el primer punto es el planteamiento, que incluye la definición, ¿verdad? Especificación, estos apartados. ¿Mm? La delimitación, la pregunta, ¿verdad? De investigación, marco teórico, la hipótesis, ¿no? Me voy a adelantar. Va. La hipótesis con su operacionalización. Variables, ok. Luego vienen los objetivos. Los objetivos es el aspecto número 2. Luego tenemos la justificación, que es el aspecto número 3. Ahí está. Luego viene el bosquejo, ¿verdad? Que es el número 4. Tenemos el apartado de métodos y técnicas, que es el número 5. Luego viene el cronograma. Aquí viene el cronograma, Orlando. Ahí estamos, mire. Es el punto número 6. Pues lo trabajé en Word. Luego la estimación de recursos. ¿Verdad? Que sería el punto número 7. Y finalmente las referencias, ¿verdad? Licenciada, disculpe. Sí. ¿Eso ya lo compartió o todavía no? Fíjese que sí se los compartí. Es que hay una carpeta que se llama materiales de apoyo y ahí viene el link que se llama ejemplo de plan de investigación. Lo que puedo hacer es compartírselos externos, ¿no? O sea, ahí mismo en Moodle, pero como una actividad independiente para que ustedes directamente miren ejemplo de plan de investigación, ¿no? Ajá. Porque muy pocos lo han visto, ¿sí? Para que se guíen. Lo que sí les comento es que ahorita este año nosotros no vamos a desarrollar el marco teórico. Solo vamos a hacer ya sea el mapa conceptual o el índice del marco teórico. Porque ya no dio tiempo. Fíjense que este semestre está tan corto. Entonces, eso sí no lo vamos a poder desarrollar. Me voy a regresar aquí al marco teórico para que vean ustedes. Bueno, entonces ya vio Orlando, ¿verdad? Que estaba preguntando. Aquí dentro del plan va incluido estos apartados, cronograma y los recursos, ¿verdad? Ahora bien, me voy acá al marco teórico. Fíjense que ahorita no nos va a dar tiempo de hacer marco teórico. Tampoco hacer fichero, ya no. Ya con que hagamos el plan de investigación es suficiente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les había comentado, verdad? Que hay 2 estrategias para elaborar el marco teórico. Entonces, una es hacer un mapa conceptual antes, ¿no? Para saber entonces qué conceptos voy a incluir y cómo están relacionados unos con otros. O también hacer un índice de cómo va a quedar el marco teórico, con temas y subtemas. Entonces, solamente eso les voy a pedir en el marco teórico. Ahí sí que no va a dar chance de desarrollarlo completamente. Orlando, sí, la estructura del trabajo de ustedes tiene que ser con base en el ejemplo. Sí, para eso se los compartí. Porque si usted ve cuando uno lo explica en clase, pues no se tiene mucha idea de cómo van, qué conexión tienen en todos estos aspectos, ¿sí? Entonces, por eso elaboré este ejemplo, ¿sí? Porque así es mucho más fácil para ustedes. Solo con la diferencia que el marco teórico, pues sí no va a dar chance a desarrollarlo, ¿no? Sino que va a ser más solo hacer el mapa conceptual o el índice
de cómo, de qué incluiría, ¿no? El marco teórico. Sí, miren, realmente el semestre va muy rápido, bastante rápido. Bueno, ¿alguna otra duda, comentario sobre estos temas? Por el momento no, dice Mayer. Bueno. Todo claro, licenciada. Qué bien, Ashley. Mire, Otto, me alegra, qué bueno, sí, así lo van trabajando con su grupo. Sí, mire, en ese orden, ¿verdad? Hay que ir integrando, ¿verdad? Los temas. Fíjense que hasta ahorita no hay un calendario oficial de segundo examen parcial. Lo que parece es que probablemente, sí, estoy hablando de posibilidades. Podría empezar segundo parcial el 12 de abril. O sea, una semana después que regresemos de Semana Santa. Entonces voy a averiguar la fecha y de todas maneras yo ahí les voy a compartir la fecha de entrega del plan. Yo estoy pensando que puede ser alrededor de esa fecha. Ustedes vayan avanzando, ¿verdad? Con sus temas. Pero sí, voy a preguntar bien qué fecha va a ser empiezan los exámenes, ¿verdad? Para calcular qué día sería la entrega. No sé si tengamos alguna pregunta, comentario. No, licenciada, gracias. Ahí estamos, Iván. Bueno, ¿algún otro compañero o compañera? Misael, fíjese que vacaciones empieza desde este viernes, que es Viernes de Dolores. Sí, el día del desfile. Y entonces, a partir de este viernes 26, y luego, ¿qué? El feriado sería de viernes 26 a domingo 4 de abril. Serían 8 días. Y ya regresamos lunes 5 de abril. Van a ser, ¿qué? Una semana y un día van a ser de descanso. No sé si tengamos alguna otra duda, comentario. Licenciada, entonces en este momento tenemos que continuar con la elaboración de nuestro cronograma, justificación, índice y tal, ¿verdad? O usted nos da fechas para estar entregando las partes como hemos hecho por el momento. Fíjese, Leslie, que ahorita ya solo les voy a corregir la última tarea que me mandaron, que era sobre la hipótesis y su operacionalización. Y luego, entonces ya lo demás me lo van a entregar a ustedes ya el día, las entregas que se van a hacer ya, digamos, del plan. Digamos, me he enfocado en los aspectos más importantes, ¿verdad? Y en lo que le da la orientación al trabajo. Y ya con eso, pues ya, ustedes pueden avanzar con los demás temas, ¿verdad? Con los demás aspectos. Andrés, fíjese, Andrés, que ya está en la carpeta. La carpeta se llama materiales de apoyo. Ahora lo que sí voy a hacer dentro de un rato, digamos, cuando termine mi clase de las 5, les voy a compartir como una actividad independiente, digamos, voy a colocar ejemplo de plan de investigación. Porque dentro de esa carpeta sí está. O sea, usted ingresa, dice, material de apoyo, plan de investigación. Y allí se abre un archivo de Word, creo que es de Word, y están los links de varios documentos. Pero mejor se los voy a compartir solito el ejemplo para que lo ubiquen, ¿verdad? Gracias al link, es el primer link, dice, que les compartí ahí en esa carpeta. Fíjese, Amílcar, que los temas a evaluar son sobre las unidades 3 y 4. O sea, sería sobre el tema de la biblioteca. Uso de biblioteca, búsqueda de materiales, ¿no? Cómo hacer búsquedas de materiales. Y el tema del plan de investigación. Eso va a ser. Sí, al link se los voy a compartir.
Sí, también Loren me había solicitado, se los voy a compartir. Y también todas las presentaciones, ahorita creo que solo me falta la clase pasada, ¿verdad? Con ustedes voy bien compartiendo las clases y las presentaciones. Sí, fíjense, iba haciendo planes de otras, para más actividades, pero ella se fue el tiempo. Lo que voy a hacer es que de aquí al jueves voy a corregirles la operacionalización de las hipótesis. Les escribo, ¿verdad? Sobre comentarios, correcciones, y lo podemos platicar el jueves, ¿verdad? O algunas otras dudas que tengan sobre el plan, las podemos platicar el jueves, ¿sí? La próxima clase. Ya cuando regresemos ya solo quedaría el tema de la bibliografía, ¿verdad? Las referencias. Hoy sí nos hicieron correr. Bueno, ¿algún otro comentario, duda que tengamos? Sí, Otto, son esas 2 unidades nada más. Así es. Bueno, está bien, Damaris, entonces, cuídense, feliz tarde. Seguimos el jueves entonces. Igualmente, Feliz tarde, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde.